Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y a su letra dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Lo tienen? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le rodearon. Vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bríndele palmas al Señor. Hermano, qué maravilloso es el Señor, porque día a día Él nos enseña cómo nosotros podemos caminar en este camino, en este pasar de esta vida, porque la Biblia nos enseña, hermano, que vamos en este mundo y solamente dice que vamos pasando, porque no somos de este mundo. Solamente estamos aquí como turistas. Pero así como cada persona viaja, cada turista que se propone salir del país o visitar cualquier lugar, lleva un propósito. Así nosotros también tenemos un propósito para estar en esta tierra. Y sabe que el propósito que nosotros tenemos, hermano, es primeramente de obedecer a Dios, exaltar su nombre. Y luego tenemos la orden de predicar este evangelio para rescatar y salvar almas, porque sabe que tenemos un enemigo. Hoy quiero hablar bajo el tema: el poder de Dios se ve cuando no tiene salida. El poder de Dios se ve, o sea, se mira cuando ya no tiene salida, cuando ya no tienes para dónde ir, ya no hay para dónde salir. Cuando aparentemente tú piensas que todo se acabó. Ahí es donde empezamos a ver el mover de Dios. ¿Cuántos están aquí? Para que podamos entender, hermano, esta palabra, yo le voy a pedir de que ponga toda su atención acá. ¿Sabe usted o ha pensado usted cuál es la misión que tiene un maestro, un docente? ¿Se ha puesto a pensar usted el trabajo de un maestro que da clases en la escuela, en el kinder, en la universidad? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Sabe usted, hermano, que un maestro tiene que llenarse de mucha paciencia, más que todo si está trabajando con niños de kinder? Y no solamente el que trabaja con niños de kinder, sino también con los de escuela. Aún los que trabajan con los de la universidad. Los que han ido a la universidad me van a entender. Hermano, tiene que llenarse de mucha paciencia.
nosotros, hermano, como miembros de un ministerio, venimos siendo también como estudiantes de una escuela. Que aquí venimos a aprender. Pero si nos ponemos a pensar cómo venimos nosotros del mundo, cómo venimos de la calle, qué paciencia tiene que tener el pastor para soportarnos. Tiene que llenarse de mucha paciencia. Soportar cuántas cosas. Si nos ponemos a pensar cuál fue la misión, cuál ha sido la misión de Jesús aquí en la tierra. ¿A qué vino Jesús aquí en la tierra? El trabajo de un maestro me llevó, hermano, a la palabra cuando le decían a Jesús: maestro, ¿tú qué dices? Jesús le decía maestro. ¿Por qué? Porque él tenía mucho conocimiento. Dice que desde niño, dice la palabra, que desde niño se paraba, dice, frente a los intérpretes de la ley y empezaba a enseñarles, oiga bien, desde niño. Pero más que todo, Jesús sabía que él no iba a convencer a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Él no los iba a convencer. Pero su deber era hablarles, su deber era decirles. Pero sí, cuando empezó a llamar a los 12 discípulos, Jesús traía una orden, Jesús traía una misión a esta tierra. Y él venía a cumplir. Él sabía 100% qué es lo que venía a hacer a esta tierra. Dice el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿No se ha puesto a pensar usted, hermano, por qué Jesús no se fue con ellos? ¿Por qué Jesús no le dijo a los 12 discípulos: despidan a la gente ustedes, tanto somos varios, para que nos vayamos rápido, despídanla ustedes, para que nos vayamos, allá los espero en la barca? Él era el maestro, él era el que andaba enseñando, instruyéndolos. ¿Se ha puesto a pensar usted un momento en eso? ¿Por qué Jesús no les dijo a los 12 discípulos: despidan a la gente ustedes para que se vayan? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermano, me puse a meditar a la profundidad que Dios me estaba llevando en esta palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bríndele palmas al Señor. ¿Por qué Jesús no les dijo: allá los espero en la barca? Dice que mientras tanto, dice, él despedía a la multitud. De ahí dice el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Puede haber sido, ¿verdad?, que él quería irse a orar y no los ocupaba a los discípulos. Pero meditando en esto, hermano, en el verso 22, ¿de qué multitud está hablando aquí? Más arriba explica, más arriba dice que está hablando de la multitud que participaron con él en el milagro de los panes y de los peces, de la multiplicación de los panes y de los peces. Y mire, hermano, mire qué maravilloso el Señor. Mire lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Mire a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice que mientras él estaba repartiendo los peces, que oró y multiplicó los panes y los peces, antes de eso, dice que llegaron los discípulos. ¿Han leído ese pasaje ahí, verdad? Dice que llegaron los discípulos y le dijeron: maestro, hay que despedir a la gente porque ya es tarde y no han comido, y aquí están largos las pulperías, los negocios, para que vayan a comprar. Hay que despedirlos, que se vaya cada quien para su casa. Jesús no había hecho nada, Jesús no había dicho nada, él estaba tranquilo. Y dice que llegaron los discípulos diciéndole esto, y él les respondió: denle de comer ustedes. Para poder llegar aquí, hermano, ya Jesús había enseñado a los discípulos anteriormente, porque la palabra nos enseña, dice que
Jesús hablaba en parábolas a la multitud. Pero dice que a escondidas, allá solas, a los discípulos, dice que Él les enseñaba, les explicaba lo que les había dicho. Aparte de eso, ya los discípulos habían visto muchos milagros allá atrás. Habían visto muchas cosas que Jesús había hecho. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que Jesús estaba notando aquí? Que Jesús estaba viendo en esta acción de los discípulos, que no estaban tomando la actitud de discípulo, sino de un seguidor. Porque eso cualquiera de la multitud, cualquiera pudo haberlo dicho. Señor, tenemos hambre, ya nos vamos para la casa, nos vemos. Gracias por habernos invitado aquí. Cualquiera pudo haberlo dicho. Estaba pensando, la multitud estaba con una mente terrenal, con una mente carnal, con una mente aquí nomás. Y los discípulos también estaban moviéndose en esa misma área, en ese mismo ambiente de la multitud, del bulto que estaba. Porque Jesús pudo haber tomado, hermano, la actitud de Él primero. Que los mandó adelante, les dijo, váyanse ustedes. Yo voy a despedir a la gente, váyanse. Estaba viendo que las enseñanzas, que todo lo que les había enseñado atrás, lo que habían visto con sus ojos, ellos mismos, los 12 discípulos, no estaban tomando escuela de eso. No estaban tomando, hermano, esas enseñanzas, esos milagros que habían visto para ellos mismos. O sea, en otras palabras, los discípulos se estaban acostumbrando, se estaban acomodando. ¿Cuántos me están entendiendo? Se estaban acomodando a que Jesús hiciera todo. Y ellos solo hacer lo que les mandara. Vayan allá, vengan acá, recojan aquí, vengan, suban la barca, traigan la barca. Se estaban acostumbrando a que Jesús les resolviera los problemas, a que Jesús se enfrentara a los problemas, a que Jesús se enfrentara a las situaciones difíciles. Que si venía un enfermo, Jesús lo sanaba. Que si venía un endemoniado, Jesús lo sanaba. Pero de todo lo que estaban viendo, de lo que les estaba enseñando, no estaban aprendiendo todavía. Y Jesús sabía, hermano, que el tiempo que se le dio para estar en esta tierra no era mucho tiempo. Era poco. Así que Él tenía que moverse para enseñarle a estos 12. Y si leemos, hermano, el libro de los Hechos, y miramos, hermano, la vida de los apóstoles, desde cuando comenzaron, desde su llamado, desde su caminar, el seguimiento cuando anduvieron con Jesús, no fue fácil para ellos. ¿De qué? Los mandó adelante. Aquí Él se fue a orar porque me imagino yo, hermano, yo me pongo a pensar y yo digo, si yo estuviera en el puesto de Jesús, quizás yo hubiera hecho lo mismo. Yo me hubiera ido a orar y decirle, Padre, enséñame qué les tengo que enseñar a esta gente. Enséñame cómo tengo que enseñarles, cómo tengo que decirles de que mi tiempo no es poco en este lugar. Y dice que Él se fue a orar, dice, al monte solo. Y mientras estaba ahí orando solo, dice que la barca ya iba allá lejos, ya bien adentro del mar. Y la tempestad estaba fuerte, dice. Dice que estaba la tempestad fuerte azotando la barca. No avanzaban mucho, no habían pasado todavía porque estaba la tormenta, estaba el viento fuerte ahí. Iban despacito, pero ya iban bien adentro. Imagínense. ¿Qué habrá dicho, qué habrá orado Jesús ahí en el monte? Al ver la actitud de los discípulos, de los 12 allá, cuando la multiplicación de los panes y de los peces, la actitud que tomaron. Dice el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y les dijo, y los discípulos, verso 26, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús vino, hermano, a esta tierra a cumplir lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, obedeciendo órdenes. Yo me imagino, hermano, que en ese momento que Jesús se fue de rodillas, recibió órdenes de qué tenía que hacer.
cómo tenía que instruir a los discípulos, qué paso seguía, qué es lo que tenía que hacer, cómo enseñarlo, cómo abrirle los ojos, cómo hacerles ver que no pensaran con una mentalidad de esta tierra, sino que empezaran a pensar en una mentalidad sobrenatural en la cual Él se estaba moviendo. La última enseñanza que Jesús estaba preparando para ellos ahí, por eso fue que los dejó solos, porque quería confrontar el miedo de ellos, porque quería enfrentarlos, a ver qué hacían cuando anduvieran solos, a ver qué actitud tomaban cuando estuvieran solos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: va a llegar el momento, hijos míos, va a llegar el momento en que van a quedar solos. Va a llegar el momento donde ustedes van a empezar a tomar el camino cada uno, y no voy a estar yo en persona con ustedes. Así que no se me vayan acostumbrando de que todo lo resuelva yo. Vayan aprendiendo y vayan viendo lo que yo estoy haciendo. Por eso Él siempre les decía: aprendan de mí. Jesús les estaba preparando la próxima enseñanza, pero no solamente era con palabras, sino ya les estaba dando a entender, y ya era con hechos la situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, dice que Jesús llegó a la cuarta vigilia. Esto es en la madrugada, ¿verdad? Esto es ya en la parte de la madrugada, la cuarta vigilia. Dice que llegó caminando sobre las aguas. Dice que ellos al verlo se asustaron. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: prepárense, vayan aprendiendo y captando todo lo que yo les voy diciendo. Vayan aprendiendo de todo lo que yo voy haciendo, porque va a llegar el momento donde ustedes van, cada uno va a tomar su barca, cada uno va a tomar su cruz, cada uno se va a enfrentar a sus propios problemas, cada uno se va a enfrentar a una dificultad, cada uno va a tener que enfrentarse a un demonio, cada uno va a tener que echar fuera demonios, cada uno se va a enfrentar a endemoniados, y no solamente a personas diferentes, sino aún dentro de su familia. Eso mismo el Señor nos está hablando esta noche. Hermano, que todo lo que aquí se enseña, todo lo que aquí se habla, basado en la palabra, hermano, palabras de Dios, manifestaciones de Dios que se están haciendo en este ministerio, que aún todavía tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo aquí, en este lugar. Hermano, que tomemos la actitud de discípulo. Hermano, que tomemos la actitud, hermano, de líderes, que tomemos la actitud, hermano, de continuar hacia adelante, de aprender de lo que Jesús nos dice, de aprender de lo que Dios hace a través de nuestros pastores, que tomamos, hermano, escuela, porque va a llegar el momento de que cada uno de los que estamos aquí va a tener su llamado, y cada uno va a tener que salir, no porque lo decidamos, sino porque Dios lo tiene decidido así. Y a su nombre. ¿Se ha puesto a pensar qué va a pasar de usted, qué va a pasar de mí, cuando llegue el momento que Dios le diga: hijo Ronnie, hijo Miguel, hijo Emar, y empieza a llamar a cada uno por su nombre? Es tiempo de que vayas a mi servicio. Y no tengamos todavía, no nos sintamos capaces. ¿Qué va a pasar, hermano? Lo mismo estaba pasando en esta situación los discípulos. Esto es lo que Dios, lo que Jesús les estaba enseñando. Dios a través de Jesús. De que iba a llegar el momento que iban a empezar a caminar en el mar. En el mar llamado mundo. Donde está lleno, hermano, de animales feroces, llamados principados, demonios. Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Jesús sabía que como humano, como la humanidad que somos personas, tenemos miedo. Se nos activa el miedo. Y Él sabía que en medio de la oscuridad, en medio del viento, y al manifestarse Él así, iban a tener miedo. Porque sabía que había visto en el pasaje de atrás, cuando multiplicaron los peces, la actitud que tenían, mentalidad, hermano, no de discípulo, sino de seguidor. Él sabía que en su mente no había una mente desarrollada todavía para poder comprender lo que Él quería enseñarles. Todavía no había llegado eso a su mente. Como que no les había caído el 20 todavía. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que
yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedrito, no era suficiente lo que había visto. Con la mentalidad, con el pensamiento que tenía Pedro, todavía, hermano, no se le había abierto el entendimiento, todavía no había captado de que Jesús estaba dándoles a una enseñanza y qué es lo que quería que hicieran. Y vino y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven para que mires, que yo no ando aquí por fama, que yo no ando aquí porque me miren. Verso 29, y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Le dio cabida a la duda, le dio cabida al temor. Le permitió. Y eso, la duda, el temor, hermano, la duda es un arma poderosa que usa el enemigo. Mire, Dios puede estar así para hacerle un milagro a usted, o así para contestarle una petición que usted tenga. Pero ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer bombazo que le manda a Satanás? La duda. Y pum, se la manda al corazón y a la mente, para que usted comience a cuestionarse, comience a dudar: ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios este hombre que predica ahí o no es de Dios? ¿Es de Dios eso que hizo o no? Y comienza la duda. Cuando Pedro, hermano, desciende de la barca y pone el primer paso parado en el agua, pienso yo, hermano, que ahí le cayó el 20. Creo yo, hermano, que ahí a Pedro se le encendió, como decimos nosotros popularmente, se le encendió el foco. Y se dio cuenta dónde estaba parado, se dio cuenta enfrente de quién estaba. Y se dio cuenta, hermano, que Jesús no andaba solo porque lo miraran. Hermano, Pedro cuando se paró firme en el agua, este hombre, hermano, estaba completamente seguro de lo que iba a hacer. Pero cuando entró la duda, dice que empezó a hundirse. Ahí se dio cuenta realmente quién era que estaba enfrente de él. A ver la situación, la realidad, como decimos, la realidad de la vida. Hermano, démonos cuenta que día a día, minuto a minuto que vamos pasando, hermano, el tiempo no va a regresar. Debemos de aprovechar, hermano, en la presencia del Señor, llenarnos de la presencia de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque los tiempos se van poniendo cada vez más difíciles. Y si nosotros, hermano, no tomamos esta palabra y no la ponemos, hermano, por obra, no la ponemos en práctica, y no nos agarramos, hermano, del que tiene el poder, y no nos agarramos, hermano, y nos metemos bajo la sombra del Altísimo, hermano, las cosas se van a empezar a complicar, la duda va a empezar a llegar, hermano, va a empezar usted a sentir que se hunde, va a empezar a sentir, hermano, que todo empieza a crecer, la dificultad más grande, el problema más grande. Pero si ponemos esta palabra, hermano, y la empezamos a poner en práctica por obra y agarrarnos de Dios, hermano, vamos a empezar a nosotros crecer en la vida espiritual. Y no va a haber dificultad, no va a haber argumento del diablo, hermano, que lo detenga. Los 12 discípulos estaban viendo, hermano, porque en ese momento ellos, me imagino yo, hermano, que se sintieron solos mientras la barca se movía en el mar, hermano. Mire, yo con argumento, hermano, y le puedo decir, no es fácil estar a la profundidad del mar y saber, hermano, que tiene una tormenta encima y que el barco se está moviendo, que ya se le hunde. Hermano, eso es terrible, hermano. Yo se lo digo porque lo he vivido. Mire, hermano, eso es algo terrible, hermano. Recuerdo la segunda vez que yo viajé. Recuerdo cuando a mi segundo viaje
íbamos para Sudáfrica, para Durban. No se miraba nada, hermano, solo agua por donde sea, solo agua. Y recuerdo que nos agarró un huracán, hermano. Cuando íbamos como a los 22 días de navegación, nos agarró un huracán. Y el barco donde iba, hermano, era pequeño, era pequeñito. Solo era de 9,000 pasajeros, sin echar en cuenta a los trabajadores. Y entonces, mire, hermano, recuerdo yo que esa vez habló el capitán, porque cuando el capitán habla, hermano, en un barco turista, cuando el capitán habla es porque es algo serio. Ya uno de trabajador sabe, hermano, que cuando el capitán habla es que no es broma. Entonces cuando habló y dijo, le hablo, dijo el capitán, a toda la tripulación y a todos los trabajadores. Tenemos luz amarilla. Tenemos un huracán, y dijo la magnitud, con vientos de tanto fuerte de velocidad. Y olas, dijo, de altura, y empezó a decir las alturas. Pero mire, el barco lo aclararon, le pusieron las anclas y pusieron las turbinas y los motores, hermano, de reversa. Porque aquel barco, hermano, después de ser barco, se convirtió en delfín. Hermano, aquellas olas que se levantaban, hermano, lo arropaban como quien arropa a un niño con una cobija, con una colcha. Hermano, aquel barco le salieron volando, hermano, los botes salvavidas, se los llevó el mar. La agua de la piscina, hermano, salió volando. Se salía por un lado y el mar la llenaba por otra. Y mire, hermano, todo el mundo, todos los pasajeros empezaron a acostarse en el suelo, a agarrarse de donde podía, sálvese quien pueda. Porque fue tanto el temor que había en mí, porque aquel barco, hermano, se sacudía con una magnitud y un tronido que se tenía, hermano, que ya se quebraba. Entonces, por eso le digo con argumentos, yo lo he vivido. Y yo sé lo que estos discípulos, los 12, cuando tomaron el barco, iban en el mar, dice la palabra, dice que había un fuerte viento, una tormenta, imagínense. Hermano, o sea, no era una situación fácil, no era que los discípulos estaban relajados, platicando allá. Hey, ¿te acordás qué bonito? ¿Te acordás aquel que agarró 4 panes y aquel otro agarró 2 panes? No estaban platicando de eso, hermano. Estaban en una situación difícil. Y por eso Jesús los mandó a que se fueran adelante. Porque Él sabía lo que les estaba esperando, qué es lo que cuál era la próxima enseñanza que les iba a dar. Hermano, por eso yo siempre le digo a usted, no importa la dificultad que usted esté pasando, no importa la angustia, mayor es el que está con nosotros. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control. Y al momento Jesús extendió su mano, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mire, solo subió Jesús con Pedrito a la barca y se acabó la tormenta, se acabó el viento, se acabó todo. Entonces dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta ahí les cayó el 20. ¿Quién era que estaba con ellos? Hasta ahí pudieron comprender, hermanos. Me imagino yo que los discípulos, hermanos, desde ese día, su forma de actuar, su forma de caminar empezó a ser diferente. Quizás no eran los mejores discípulos que desde que llegaron a la orilla comenzaron a echar fuera demonios, no. Pero su mentalidad cambió, su convicción cambió. Porque lo que habían pasado, lo que habían visto, lo que habían vivido, hermano, había sido una experiencia sobrenatural. Había sido, hermano, una situación no muy fácil. Allá en Marcos 5:41 nos testifica de una familia que también miró la gloria, la mano, el poder de Dios cuando no tenía salida. Y fue Jairo y su esposa. Dice que tenían a su hija que estaba ya muriendo, agonizando. Y no tenían para dónde correr, ya no tenían para dónde salir más. Y la única salida que tuvo fue de ir a buscar al maestro. Usted lo puede leer, hermano. Marcos 5:41. Dice, hermano, que esta familia miró el poder de Dios manifestado cuando no tenía salida. Cuando su hija ya estaba muerta, ya no tenía salida, ya no había cura, ya no había médico, ahí no había inyección que valiera, ahí no había dinero que valiera.
Ahí no había cuello, ahí no había fama que valiera. Su hija estaba muerta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué pasó? Dice que cuando llegó el maestro, le dijo: ¿por qué están tristes? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se preocupan? Dice que tomándole de la mano, solo fue una sola palabra, y aquella niña se incorporó a su cuerpo, se levantó. Yo me he puesto a pensar, hermano, ¿qué habrá pasado en la mente de Jairo y su esposa? Porque allí los únicos que estaban era Jairo, su esposa y Jesús adentro. Dice que a los demás Jesús los mandó allá, echar pulgas afuera, al otro lado. Váyanse de aquí, les dijo. Incrédulos. Lo sacó de ahí, dice que solo dejó a la mamá, al papá y Jesús y la niña estaban ahí, que estaba muerta. Y dice que tomándole la mano solo fue una palabra y la levantó, se resucitó. ¿Qué habrá llegado, hermano, a la mentalidad, a la mente de esta pareja? Hermano, ¿qué cara habrá tenido? ¿Qué actitud habrán tomado, hermano, cuando miraron a su hija que estaba morada, que estaba ya prácticamente, hermano, entrando a la etapa de endurecerse el cuerpo? Hermano, en medio del dolor, hermano, en medio de la angustia, porque eso es algo terrible, perder a un familiar. Hermano, es un dolor que no se puede explicar, hermano. Los que lo han pasado me van a entender. Y ver, hermano, que Jesús solo fue una palabra y levantó a esta niña. Una sola palabra y levantó a esta niña. Hermano, ahí el poder de Dios se manifestó una vez más cuando no había salida. Allá Juan, hermano, también nos testifica en Juan 11:17. Allá también nos testifica, hermano. Dice que una familia también miró el poder de Dios cuando no había salida. ¿Y qué pasó ahí? Dice que el hermano, quizás el hijo, quizás el primo, el sobrino, ya había muerto. Y era Lázaro. Dice que Lázaro ya estaba muerto, ya hedía, hermano. Esta familia se imagina el dolor que estaba atravesando. Se imagina, hermano, lo que estaba pasando a esta familia, que su familiar había muerto. Ya no había más remedio, hermano. Ya no había para dónde correr, ya no había para dónde a quién gritarle, ya no había más. Pero ahí una vez más el poder de Dios se manifestó. Cuando Jesús llegó y le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente dice que Lázaro salió caminando de donde estaba enterrado, donde estaba su cuerpo sepultado. Hermano, póngase a pensar ustedes. Vámonos un momento, hermano, a esa escena. Hermano, vámonos un momento a esa escena. Lleve su mente un momento ahí. Póngase a meditar usted, hermano. ¿Qué cara tenía esta familia? Hermano, al saber que su hermano, que su hijo o quizás su primo estaba muerto. Hermano, dice ya, y hedía, ya tenía días de muerto. ¿Se imagina usted, hermano, la situación que estaba viviendo de luto esta familia? La situación dura que estaba pasando. Y cómo cambió el ambiente, cómo cambió la cara. ¿Qué cara habrán puesto cuando miraron a Lázaro caminar hacia afuera? Cuando empezaron a ver a aquel hombre salir, hermano, respirando con los ojos abiertos, quizás con su mano levantada. Hermano, ¿qué actitud habrá tomado esta familia? Viendo el poder de Dios manifestándose en medio, cuando ya no tenían salida, cuando no tenían escapatoria. Hermano, qué maravilloso es el poder de Dios, la mano de Dios, que cuando más lo necesitamos, Él está ahí. También, hermano, Lucas 8:43 nos testifica. Dice que había una mujer que hacía muchos años había padecido, dice, de un azote. Así lo llama la Biblia. Y dice que padecía de un flujo de sangre y ya había gastado todo, hermano. Ya no tenía para dónde más correr. Ya no tenía ni tan siquiera las chancletas para vender y llevárselo al médico para que la curara. Dice, hermano, que ya no tenía absolutamente nada. Todo lo había perdido. ¿Cuánto me están entendiendo? La mujer había gastado todo en cuanto tenía. Y aún así ningún médico lo había podido curar. Hermano, nadie había podido hacer algo sobre ella, en la vida de ella, ayudándole en el problema que estaba pasando. Nadie había podido, nadie había hecho nada por ella.
Solo le habían quitado su dinero, le habían quitado lo que tenía. ¿Se imagina usted, hermano, la situación que estaba viviendo esta mujer? Hermano, ¿se imagina usted la situación que estaba pasando esta mujer? Cuando ella no tenía dónde más echar mano. Y aún así seguía con el problema, seguía con el flujo de sangre. Una vez más, el poder de Dios se manifiesta cuando no había salida. Y esta mujer, hermano, dice que la palabra del Señor nos enseña ahí en Lucas 8:43. Dice que ella creyó y sabía que con solo tocar el borde, solamente el borde del manto de Jesús era suficiente. Un caso muy diferente allá a la situación de la barca de los discípulos. Aquí no le permitió duda. Esta mujer no le permitió duda, no le permitió que faltara la fe. Dice que ella creyó y solamente tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos oían también que aquellas dos personas que estaban en la misma posición que ellos estaban, presos, atados de sus pies y de sus manos, estaban dando alabanzas a Dios. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante dice, se abrieron todas las puertas y todas las cadenas comenzaron a soltarse. Una vez más, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se ve cuando no hay salida. Hermano, Pablo y Silas dice que estaban en el cepo. No sé usted si ha estudiado o ha buscado qué significa el cepo o qué era el cepo. Lo que yo he visto, lo que yo he llegado a estudiar acerca de qué es el cepo, a darme una idea, dice que era algo, hermano, donde metían a los presos, que les agarraban, dice, el cuello y las manos, así, y guindados con cadenas. Dice que les amarraban con cadenas y candados los pies y las manos, y guindados, donde no tenían movilidad para nada, no podían hacer nada, hermano. Dice que Pablo y Silas estaban en esta situación. Yo me pongo a pensar, hermano, yo me voy a esa escena. Yo me voy a esa escena cuando Pablo y Silas, dice, estaban presos después de haberlos latigado, hermano, después de haberles dado con el chilío, haber aguantado tanto, hermano, que estaba en una situación inmóvil. Me imagino yo, hermano, a Pablo y Silas. Pablo no podía ni ver a Silas. Silas, ¿estás ahí? Sí, Pablo, aquí estoy. Por un momento, hermano, vámonos a esa escena. Por un momento llevemos nuestra mente a esa escena. Cuando Pablo, me imagino preguntándole, Silas, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo te sentí? Fatal. No nos podemos mover. ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay para dónde más. Aquí se acabó todo. Aquí se terminó todo, Pablo. Silas, no te preocupes. Acordate que hemos creído en un Dios que tiene poder, un Dios que no se toca, un Dios que no se ve pero se puede sentir. Acordate. Y me imagino yo, hermano, a Pablo y a Silas en esa situación tan incómoda, hermano, con aquella hediondera, hermano, de aquel lugar. Me imagino yo, hermano, cuando Pablo le dijo, Silas, si este es nuestro último día, nuestro último momento, despidámonos, pero en victoria, como nos hemos categorizado. Y me imagino yo, hermano, estos dos hombres activando su fe, como dice la palabra del Señor, donde dos o tres en mi nombre, si se ponen de acuerdo, dice en mi nombre, que no van a poder hacer. Y me imagino yo, hermano, estos dos hombres, y comenzar Pablo y Silas, hermano,
Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y en ese mismo momento comenzaron a temblar la tierra, comenzó a sacudirse. Dice la palabra del Señor, los simientes, las cadenas comenzaron a abrirse, los candados comenzaron a abrirse, las puertas comenzaron a caer. Y una vez más el poder de Dios manifestándose y dejándose ver cuando no había salida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, ¿quién es el que vive? Mayor es el que está por nosotros. Mira, iglesia, si han venido con problemas, si han venido enfermos, si han venido con dificultades, no te preocupes que el que sana está en este lugar. No te preocupes que el que liberta está en este lugar. No te preocupes que el que tiene poder está en este lugar. No te preocupes que si tu problema tú lo sientes que es grande, mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está por nosotros.